Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set 2 y vamos a continuar con el apéndice, larguísimo apéndice, en el cual hoy, aunque nos quedan ya pues 4, 5 sesiones, hoy vamos a ver una sesión de una clase de percepción extrasensorial de Jane en la cual hablaba Set con los alumnos. Esta es la de 5 de enero de 1971. Y sin más preámbulo, dice así. Nota de Rob. Esta sesión siguió a una discusión de la clase sobre la reencarnación y las probabilidades. Las probabilidades es los yoes paralelos, los sistemas paralelos, los mundos paralelos, las líneas temporales. Los comentarios que hizo Set a las preguntas de los alumnos muestran el intercambio que es característico de las sesiones de clase. Y efectivamente vamos a ver cómo Set empieza hablando, pero luego ya cada alumno le va preguntando pues lo que le parece y Set va contestando a todos. No tiene demasiado comentario espiritual, aunque sí un poco, pero es muy interesante desde el punto de vista de que toca temas muy variados y con una perspectiva en la que Set habla a bastantes personas. Habla Set. Bien, la antigua Roma existe, y también Egipto y la Atlántida. No solo dais forma al futuro, como lo concebís vosotros, sino que también al pasado. Os han contado unos cuentos muy simples y son encantadores, pero si no estuvierais preparados para oír más sobre el tema, no estaríais en esta habitación. ¿Qué le está diciendo Set a los alumnos? Que la historia oficial no es cierta. Por varios motivos. En primer lugar, porque hay una manipulación. En segundo lugar, porque el pasado se acaba conformando según las creencias sobre el pasado que van prevaleciendo. Esto lo sabemos muy bien con esa afirmación que se realiza muy a menudo, de que la historia la escriben los vencedores. Pues bien, efectivamente, no conocemos la historia, dado que la historia, por un lado, se ha manipulado y por otro, pues en ella han prevalecido las líneas de creencia, pues que en cada momento han logrado triunfar. Por ejemplo, la de los vencedores de una guerra. Vosotros y vuestros seres de otras reencarnaciones. Bueno, antes de seguir, dice Set, si no estuvierais preparados para oír más sobre el tema de que la historia es otra cosa, no estaríais en esta habitación. Efectivamente, hay un nivel de conciencia que está pendiente de romper hacia la expansión, y es el de los estudiantes de espiritualidad recién iniciados. Están iniciándose porque su nivel de conciencia ha roto de un determinado contenedor y da un salto de escalón, y entonces están preparados para ese salto. Están preparados para oír cosas que el resto de la humanidad considera conspiranoicas o de poco interés, o directamente charlatanería. Vosotros y vuestros seres de otras reencarnaciones o vuestras personalidades no estáis aprisionados por el tiempo. Hay un intercambio constante entre lo que creéis que es vuestro ser actual, que es una creencia, por supuesto, hablando del personaje humano, es una creencia. Esto cualquier estudiante de espiritualidad lo tiene ya clarísimo, que lo que somos, nuestra naturaleza real es otra. El personaje que estamos ahora mismo representando es una creencia. Y hay un intercambio constante entre ese personaje y vuestros seres pasados y futuros. ¿Por qué? Porque están todos en ese presente espacioso, que es otro concepto de Set
posterior, de un libro posterior. Es decir, en la simultaneidad. Lo que pasa que nosotros, al estar viviendo experiencias de sucesividad, pues nos parecen seres pasados y seres futuros. Nos imaginamos un ciclo de reencarnaciones, quizás hemos tenido alguna experiencia de regresión hipnótica en la que hemos visto vidas pasadas y vidas futuras y empezamos a creer en esa visión del ciclo de reencarnaciones lineal, vidas de siglos anteriores, vidas de siglos posteriores. Pero lo que nos dice la espiritualidad es que en realidad sucede todo al mismo tiempo. Aunque nosotros lo percibamos sucesivamente, todas las vidas suceden simultáneamente. Y están todas conectadas, dado que son proyecciones, cada personaje es una proyección de una conciencia de nivel superior que se proyecta simultáneamente en varias vidas a la vez. Y esa es la conciencia que une a todas las demás, con lo cual las experiencias de cada una de las vidas aparentemente del ciclo de reencarnaciones están recabando todas esas experiencias en la conciencia superior que proyecta esas vivencias y a su vez esa conciencia va alimentando las vivencias de las otras con las experiencias de las demás. Es decir, alimentando las vivencias de unas con las experiencias de las otras, los aprendizajes, las evoluciones, también los traumas, todo. Ese es el intercambio constante del que habla Seth. Si no fuera así, yo no estaría aquí hablando, dice Seth, pues yo no soy un ser del pasado de Ruburt. En esa idea que estamos comentando. Cada personalidad es libre. El tiempo tiene los extremos abiertos en todas las direcciones, hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados que son las líneas temporales. Es decir, el tiempo está abierto en lo que es la vivencia reencarnacional, lo que nosotros pensamos que es hacia atrás y hacia adelante, en realidad está abierto, no es una única dirección hacia adelante, también puede ser hacia atrás y hacia los lados. ¿El qué? El intercambio de información, porque en realidad hay simultaneidad. El tiempo tiene los extremos abiertos en todas las direcciones o de lo contrario no existiría algo como las probabilidades. Claro, porque las probabilidades son que cada una de las líneas tiene un acontecimiento más probable, pero depende del libre albedrío de la conciencia sintonizada con esa línea temporal. Con lo cual, cada línea temporal tiene un acontecimiento más probable según el estado mental del personaje que la está viviendo. Cada línea temporal es vivida por un personaje. Cada línea temporal colectiva es vivida por una civilización o por un grupo. Y entonces ocurre exactamente lo mismo. No se conoce el futuro porque depende del libre albedrío de la conciencia individual o colectiva que lo va viviendo. Por consiguiente, las acciones que realizáis ahora mismo pueden ayudar a una de las llamadas personalidades pasadas. Impresionante. Y una de las llamadas personalidades del futuro puede aparecer para ayudaros a lo largo del fatigoso camino. Porque en realidad sucede todo simultáneamente. ¿Y cómo nos ayudaría? Pues a través de la conciencia nodo superior que proyecta a todas esas personalidades. De igual manera, vuestras acciones actuales pueden afectar tanto a una personalidad futura como a una personalidad pasada, lógicamente, en correspondencia. Debéis intentar hacer un esfuerzo de imaginación y sentir estas realidades, porque el intelecto solo no puede comprenderlas.
El tiempo psicológico es vuestro mejor método para percibir estas realidades. Una entrada en trance con la intención de sentir las otras realidades reencarnacionales, que no se agotaron en el pasado o nacerán en el futuro, sino que están ahora mismo siendo. Claro. Bien, no puedes admitir desde un punto de vista intelectual esta cuestión porque tienes una creencia muy arraigada en el tiempo como línea sucesiva, pues entra en trance con la intención de sentir a tus yoes pasados y futuros, o déjate realizar una sesión de regresión hipnótica. Y ahí te darás cuenta. Vosotros podéis sentir cosas que no necesariamente sois capaces de describir verbalmente. Claro, si tu conciencia estás completamente sintonizado con el personaje y el mundo físico-material, estás en vigilia. Si tú entras en trance, relajación, cierras los ojos, respiras, te relajas, pones la atención en el cuerpo y comienzas a manifestar una intención. Quiero ponerme en contacto con mis otras vidas. Entonces, tu conciencia de personaje desintoniza con tu personaje actual y es capaz de llegar a sintonizar con los otros personajes. Entonces vas a recibir una información. Si eres muy descreído de la espiritualidad, si tienes mucho arraigo en el paradigma científico materialista, esa información que recibas no te la vas a creer, vas a pensar que te la estás inventando. Pero no. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Qué es inventarse un pensamiento? Bien, estás en trance, recibes una información, no es susceptible de traducción, no te preocupes, no tienes por qué verbalizarla. Eso viene con la práctica y el tiempo. Por ahora siéntelo. ¿Qué sientes? ¿Qué hay ahí? ¿Qué visualizas? ¿Qué emociones empiezan a aparecer? Da igual que lo veas todo negro. ¿Qué ocurre? Quédate un rato, observa. Vosotros podéis sentir cosas que no necesariamente sois capaces de describir verbalmente, ya que sois mucho más que el cerebro físico que tenéis ahora. Claro. Entonces, si tú estás sintonizando tu atención, tu conciencia intencionalmente fuera de tu cerebro físico, puedes llegar a recibir otra información y la traes al cerebro físico. Solo que el cerebro físico es posible que no sepa procesarla porque no proviene de los sentidos físicos a los que está acostumbrado. Yo no soy poeta, dice Seth, pero, como dice Robert Jane en uno de sus poemas, pensad en vuestro cerebro como una tela de araña que formáis alrededor del ser interno. El ser interno es la conciencia de personaje, alma individual, también puede entenderse, que conecta a la entidad o ser total o ser grupal en algún nivel superior con la experiencia de personaje. Es un puente, es el organizador de la experiencia de personaje para que el ego, que es la ventana o cara externa a esa experiencia, la viva con total verosimilitud, apariencia de veracidad. Pero como dice Robert en uno de sus poemas, pensad que vuestro cerebro es como una tela de araña que formáis alrededor del ser interno. Esta red os ayuda a desenvolveros en el mundo del espacio y del tiempo, y es tan tenue, precaria y delicada como una tela de araña, y está en un equilibrio igual de precario. Es decir, que tú, esa tela de araña con la que tu ser interno se comunica con el ego externo,
que es el cerebro, puedes, a través de un ejercicio de trance intencional muy sencillo, romperlo y acceder a otra información. El mayor obstáculo para no hacerlo es que no te lo creas, es que tengas una creencia arraigada profundamente materialista. Ese es el mayor obstáculo. O que la tengas, pero te creas que te lo inventas y lo deseches. Ah, esto me lo estoy inventando. Vosotros la formáis, esa tela de araña, que es la tela de araña de la percepción físico-material. Solo voy a percibir la energía de este rango. Nosotros la formamos y luego percibimos el mundo. Proyectamos el sistema de ideas y con la tela de araña percibimos nada más que la energía física que representa simbólicamente las ideas que previamente hemos proyectado. Y luego percibís el mundo, pero vuestro punto de vista es muy reducido y el jardín que percibís muy privado. Es muy reducido porque el nivel físico-material, nos dicen por ahí, pues por ejemplo, Waldo Vieira, que es una persona que estaba más en el astral que en el físico-material, nos dicen por ahí que el físico-material es solo un 3% de lo que es el total astral. Un punto de vista muy reducido y un jardín muy privado. No obstante, tenéis una capacidad de percepción mucho mayor. Cuando entras en trance te das cuenta, pero tienes que practicarlo. Quiero que comprendáis la naturaleza de vuestro ser interno o alma, pues él es un punto focal de realidad del cual brotan otras realidades. La entidad es el alma colectiva, el yo interior o ser interno es el alma individual. Son como diferentes nodos, yoes superiores, se puede entender. Él, el ser interno, es un punto focal de realidad del cual brotan otras realidades, pues por ejemplo, los ciclos, los personajes del ciclo de reencarnaciones o los yoes paralelos de líneas temporales paralelas. Y no está prisionero en el reducido encierro de los días, las semanas, los meses o incluso los siglos. Bien, ahora os dejaré a todos hacer un descanso y volveré en un momento. Esta era la introducción de Seth en la clase, cuando empieza a hablar a través de Jane, y a partir de aquí le empiezan a hacer preguntas. Durante el descanso, una alumna, Janice S., quiso saber si Seth formaba parte de la personalidad de Jane. Bien, Rupert no puede contestaros tan fácilmente como yo. Originalmente formábamos parte de la misma entidad, gestal de conciencias, muchas, innumerables, infinitas. Yo me desarrollé siguiendo mis propios caminos, dice Seth, y él, Rupert, Jane, se desarrolló siguiendo los suyos. Por consiguiente, ambos somos independientes. Parten de la misma entidad, pero luego cada uno lleva su línea y genera, a su vez, su propia constelación de forma independiente. Janice. En otras palabras, ¿todas las partes de la entidad están evolucionando? ¿Se están desarrollando como una sola? Seth. Yo evolucioné hasta formar mi propia identidad. Rupert también lo hará, pero aún no está en ese estado. En vuestros términos, para formar tu propia identidad tienes que ser consciente. Tienes que haber evolucionado espiritualmente hasta el punto de ser consciente de quién eres. Y entonces a partir de ahí generas tu propia identidad. Porque Jane ahora mismo es consciente de su identidad de personaje. Cuando expanda su conciencia, seguramente, pues bien, en la evolución que su personaje va a realizar no solo en el nivel físico-material, sino más allá, entonces será consciente de una nueva identidad que él estará formando y dirá, ahora soy esa nueva identidad, soy consciente de ella.
Él, Robert, Jane, contiene también esas partes de sí mismo que están menos desarrolladas, ya que todas ellas existen como una sola. Todas sus partes son conscientes de esta correspondencia. Solo en vuestros términos se podría decir que yo soy, dice Seth, y esto ya se lo he dicho a Robert, Jane, como una sexta parte de él en su futuro. Es decir, en el futuro evolutivo de Jane, Seth será como una sexta parte de la identidad de Jane, que es una gran entidad que ella habrá formado. Todo esto es muy abstracto, pero hay que echarle imaginación. Pero esto es solo para poder explicar el concepto, dice Seth, ya que Robert, Jane, no va a convertirse en lo que yo soy. Eso es imposible. Yo soy yo. Es decir, que lo mismo que Seth 2 es Seth en el futuro, Seth no es completamente Jane en el futuro. Dice que es solo una sexta parte. Sigue diciendo Seth, hay ciertas respuestas que no pueden darse verbalmente, sino que deben entenderse intuitivamente. Cuando tú entras en trance, la información que te llega no estás acostumbrado a ella porque te llega por los sentidos internos, no por los sentidos físicos externos, con lo cual a veces no la puedes traducir o verbalizar. Es muy simbólica, son paquetes energéticos que se transforman en sensaciones, emociones, intuiciones, ideas que surgen, imágenes, visualizaciones. No obstante, el hecho de que yo exista, dice Seth de sí mismo, y pueda comunicarme, os debería demostrar de una manera sencilla que otros aspectos superiores de vuestra personalidad pueden ayudaros en ocasiones. Un yo nuestro de nuestro eventual futuro sucesivo lineal que en realidad es simultáneo y es un yo nuestro operando en otros niveles de realidad con mucha más evolución que nosotros, es nuestra proyección evolutiva, puede comunicarse con nosotros y ayudarnos. Te conectas con tu yo superior y le pides ayuda. Esto se realiza en multitud de ejercicios de expansión multidimensional y de familiarización con tu configuración energética sutil. Janis, ¿siempre has enseñado sobre la reencarnación? La enseñanza ha sido mi objetivo principal, pero no siempre he sido profesor. Una vez fui mercader de especias, un rollizo y corpulento mercader de especias. Janis, pero guapo. Seth, sonriendo, no sé qué voy a hacer contigo. Nosotros sabíamos qué especias colocaban antes de que las generaciones actuales se colgaran de la hierba. Nosotros nos colocábamos en alta mar, esnifando orégano en el siglo XVII. Transportábamos especias a Dinamarca. De esto ha hablado Seth mucho porque es una vida en la que coincidió con Jane y con Rob. Y nuestros viajes eran verdaderamente preciosos. No sé si se refieran los momentos en que estaban colocados o no. Llegamos a explorar toda la parte baja de la costa de África. Yo era todo un gourmet. Bien, claro, conoció toda la parte baja de la costa de África. Imaginaos el bagaje turístico que tenía Seth en aquella época como mercader de especias y las comidas que podía hacer con todas esas especias y los ingredientes y lo culinario que iba conociendo en cada pueblo de la costa. Bien, todo el así llamado pasado vuestro existe ahora en vuestro interior. Todo, todo. Pero es que esto que dice Seth es en una primera capa. Si te alejas lo suficiente, todo el universo intemporal y absoluto existe en tu interior. Es más, todo el universo intemporal y absoluto existiría en un electrón.
Esto va por capas, depende de lo que consideres. Y podéis atrapar vuestros recuerdos y descubrir lo que son. Solo hace falta profundizar a capas más profundas en el trance. Bien, un estudiante de espiritualidad suele practicar poco estas cuestiones, pero imaginaos un monje tibetano que se pasa practicando estos estados de trance 6 horas diarias toda su vida. ¿A dónde llega? Claro, nosotros es que, en fin, no queremos hacerlo, preferimos hacer otras cosas, o pensamos que estamos aprisionados por otras cosas. Es comprensible. No estáis aprisionados en el tiempo a no ser que creáis que lo estáis. Y no hay nada más importante que las creencias. Son creadoras de la realidad. En lo que crees, creas. Si creéis que existís solo dentro del contexto de esta vida y que nacéis solo para llegar luego a la muerte y la aniquilación de la materia, no usaréis vuestra libertad en esta existencia. Desaprovecharemos esta existencia. Negáis esta capacidad cuando se os muestra, pero nadie os impone toda esta esclavitud, salvo vosotros mismos. Comprender vuestro ser multidimensional significa usarlo. Entras en trance y te sintonizas. La intención puede ser muy genérica, a ver con qué me sintonizo hoy, o muy específica, voy a un personaje del pasado de antes de Cristo. Yanis comentó que Seth no estaba haciendo muchas predicciones. No es que sea cauteloso, contesta Seth, solo soy realista. Claro, el futuro no lo conoce nadie. No se pueden hacer predicciones. Cuando se comprende la naturaleza de la realidad, se da uno cuenta de que las predicciones de los acontecimientos futuros carecen básicamente de significado. ¿Cómo vas a prever algo si depende de una decisión que no es tuya? Eso sí, hay acontecimientos más probables que otros, hay líneas temporales más probables que otras, y tú puedes conocer la probabilidad. Quien mejor conocería la probabilidad de las líneas temporales sería Dios, pero nos dicen los reveladores que Dios tampoco predice el futuro porque se da cuenta de que Él puede calcular la probabilidad de lo que va a ocurrir mejor que nadie, pero no puede tener certeza porque ha concedido libre albedrío en todos los niveles de la experiencia. Se pueden predecir ciertos acontecimientos y estos pueden ocurrir. Calculas la probabilidad y dices, lo más probable es esto, y se da. Bien, no había certeza nunca. Pero vosotros estáis creando el futuro en cada momento. El tiempo, en vuestros términos, es flexible. Muchas de las predicciones se hacen de una manera muy distorsionada y pueden llamar a la gente a engaño. Y no solo eso, sino que cuando los que hacen predicciones cometen un fallo, esto no ayuda a la causa. La realidad no existe de esa manera. Podéis sintonizar con ciertas probabilidades y predecir que ellas van a ocurrir, pero el libre albedrío funciona siempre. No hay un Dios en una torre gigante de marfil que dice, esto va a pasar el 15 de febrero a las 8:05. Y si Dios no hace predicciones, no creo que deba hacerlas yo, le dice Seth a Yanis. Annie G. ¿Qué hay de los sueños premonitorios? Seth, muchos de ellos son muy legítimos. Claro, ¿qué es un sueño premonitorio? Pues que has conectado con una línea futura probable. No obstante, con frecuencia la sugestión implícita en el sueño es la que produce el acontecimiento
has soñado una cosa futura, te ha causado mucha impresión, crees que por la impresión que te ha causado eso es lo que va a suceder y como crees que es lo que va a suceder, tú estás creándolo y sucede. Con frecuencia la sugestión implícita en el sueño es la que produce el acontecimiento, así que, cuando el sueño se vuelve realidad, os parece que habéis visto un futuro que ya existía. Por el contrario, sois vosotros los que habéis dado forma al acontecimiento, sin daros cuenta de que éste se originó en el momento en que dormíais, porque estabais con una fuerte impresión en ello y creísteis que era lo que iba a suceder, que estabais teniendo un sueño premonitorio sin duda ninguna. Esta pregunta no puede contestarse de una manera simple, pues existen muchas ramificaciones, pero desde este instante de la realidad, conformáis y cambiáis no solo el futuro, sino también el pasado, porque la línea de desarrollo sucesiva lineal es un diseño, es ficticia. Se puede cambiar lo mismo el futuro que el pasado. Solo que como el pasado ya se ha escrito en libros, tú no estás cambiando los libros, estás cambiando el acontecimiento. Pero, como dice Seth, esto no puede contestarse de una manera simple, pues tiene muchas ramificaciones. Esto tiene un enorme significado en el funcionamiento de las probabilidades, ya que quiere decir que podéis modificar todos los acontecimientos, futuros, también pasados, y que vuestros libros de historia son una entretenida ficción que solo cuentan los conceptos actuales sobre el pasado. Aquí viene la duda que no aclara Seth. Si yo modifico el pasado, modifico el libro de historia. ¿Colectivamente modificamos los libros de historia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, es que hay un libro que lleva 120 años oculto en una doble pared de un monasterio y lo rescatas y ¿qué? Lo has modificado igual. ¿Qué te si el mundo es mental, ¿qué te impide modificarlo todo? No hay realidad objetiva fuera de nosotros, ni nuestro cuerpo siquiera es una realidad objetiva, es todo subjetivo, son creencias solidificadas individuales y colectivas. Por eso dice Seth que nuestros libros de historia son una entretenida ficción que solo cuentan los conceptos actuales sobre el pasado. Igual el pasado ocurrió de una forma, luego lo hemos modificado y hemos modificado el libro de historia, o no, o hemos modificado el pasado, pero no el libro de historia, y entonces seguimos pensando que ocurrió lo que dice el libro de historia y no lo que ocurrió en realidad, porque lo modificamos. En fin, ramificaciones hay muchísimas. Sally, W. ¿Cómo puedo cambiar mi manera de pensar para que mi familia se encuentre bien en lugar de hacer que enfermen? He aquí una pregunta que viene del público, sonriendo. Debes darte cuenta de que no eres la única en dar forma a los acontecimientos. Ahora viene como el agregado de manifestaciones individuales genera la manifestación colectiva. Debes darte cuenta de que no eres la única en dar forma a los acontecimientos. Estás implicada en una aventura cooperativa, así que por lo general no eres la única responsable de un acontecimiento, ya que otros también participan en su creación por sus propias razones. Esta pregunta no puede contestarse de manera simple en una sola noche, pero cada conciencia tiene su propio sistema de defensa y su propia vitalidad. Deberías confiar en la tuya. ¿A qué se está refiriendo Seth? A que, aunque hay una manifestación colectiva, cada individuo va a vivirla de una manera conforme él vaya a crear esa manera particular de vivirla. Vamos a poner un ejemplo. Los acontecimientos de 2020 en adelante en el mundo afectaron
de forma muy diferente a diferentes tipos de personas. Los que creyeron unas cosas les afectó de una manera y los que no creyeron esas cosas les afectó de otra. Deberías confiar, dice Seth, en tu propio sistema de defensa y tu propia vitalidad. Dentro de un acontecimiento colectivo futuro, la Tercera Guerra Mundial, a unos les irá de una manera y a otros de otra. Algunos la sufrirán extraordinariamente y otros ni se enterarán. Vosotros cooperáis juntos para dar forma a la realidad física que conocéis. Lo hacéis telepáticamente, por medios que os son desconocidos y de forma absolutamente simultánea. De hecho, se podría decir, para entenderlo un poquito mejor, que se para el tiempo, nos ponemos de acuerdo y luego el tiempo continúa con el acuerdo. Y para nosotros no ha habido ese parón. Esa es una idea interesante, que te puede mostrar cómo lo hacemos. Tejéis redes de realidad psíquica que luego se fusionan en la realidad física. Realidad psíquica que luego genera la realidad física. No las tejéis necesariamente solos, sino juntos, ya que vuestros pensamientos se entretejen con los de los otros. Sois responsables de vuestros propios pensamientos y necesitáis aprender el poder del pensamiento y de la emoción. Pero esto debería llenaros de la alegría de la creatividad. ¡Qué bien! Soy el creador de mi propia realidad. Una vez que comprendéis que vuestros pensamientos forman la realidad, dejáis de ser esclavos de los acontecimientos. Solo tenéis que aprender los métodos. Y para aprender los métodos hay que leerse estos textos, escuchar qué dicen los reveladores sobre ellos y practicarlos para que no entre por un oído y salga por el otro. Sally, pero yo no sé cómo aprenderlos, esos métodos. Los aprenderás aquí, le contesta Seth. Los aprenderás a través de la lectura y escuchando a tu ser interno, practicando el trance intencional. Los métodos han sido conocidos durante siglos. No solo durante siglos como vosotros los concebís, sino durante la vida de esta tierra como la conocéis vosotros. E incluso antes, cuando los polos estaban invertidos, cuando había otras estrellas en el cielo y cuando los planetas no eran los planetas que vosotros conocéis, y se está refiriendo Seth a otras instancias civilizatorias, tal como se describen en las tradiciones, pues por ejemplo, teosóficas y antroposóficas, que beben de fuentes orientales, que beben de enseñanzas ancestrales. Por ejemplo, Ramta nos dice que él entregó muchas de esas enseñanzas que ahora mismo estamos recibiendo por muy diferentes líneas. Nos dice el libro de Urantia que tuvo mucho que ver también Maquiventa Melquisedec. En fin, todo esto es una cierta culturilla de historia espiritual que se va teniendo según se van leyendo textos. Podéis tomaros un descanso. Terry B. ¿Dónde conseguíais el orégano y en qué forma lo esnifabais? Este es muy práctico. Era de las Indias y estaba seco. Nota de Rob. Uno de los asuntos que discutimos en el descanso se refería al grado de permanencia de la forma física humana. Seth. En nuestras sesiones privadas he explicado algo que no he mencionado en clase. Y es esto. Cada momento de tiempo en que parecéis existir en este universo, no existís en él. Este es uno de los infinitos universos. Recordemos, hay infinitas líneas temporales. Los átomos y las moléculas tienen una naturaleza pulsátil que no percibís normalmente. Así que lo que os parece ser un átomo o una molécula continuos es en realidad una serie de pulsaciones. Imaginaos
que hay 1.000.000 de líneas temporales y las unidades de conciencia que conforman las unidades electromagnéticas que conforman las partículas cuánticas, que conforman las partículas subatómicas, que conforman los átomos, que conforman las moléculas, están una fracción infinitesimal en cada uno de ese millón de líneas temporales, a tal velocidad que, por supuesto, ni los sentidos externos humanos, ni los instrumentos de medición humanos pueden captar esa pulsatividad, de forma que en una fracción de procesamiento mental nuestra, estamos en el tiempo lineal, absolutamente ínfima, nuestros componentes de nuestra realidad han pasado por el millón de universos paralelos y aparecen y desaparecen de cada uno de ellos. De forma que los mismos componentes energéticos conforman todos esos universos pulsando un poquito en cada uno, pero a una gran velocidad. Los átomos y las moléculas tienen una naturaleza pulsátil que no percibís normalmente, así que lo que os parece ser un átomo o una molécula continuos es, en realidad, una serie de pulsaciones. Bien, me estoy dirigiendo a nuestro amigo de allí, Art O, un ingeniero, porque él quizá pueda comprender lo que estoy tratando de explicar debido a su formación. Habla Art O. ¿Son estas pulsaciones extremadamente rápidas, hablando en nuestros términos? Ya lo creo que lo son, responde Seth. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el ser interno abandona su confianza natural en los sentidos físicos y es consciente de estos periodos que a vosotros os parecerían como negaciones. Es decir, que el ser interno, no el ego externo con sus sentidos físicos externos, sino el ego interno con los sentidos internos, con el cual puedes sintonizar, sí que en determinadas circunstancias puede ser consciente de estas pulsaciones. Nos está insinuando Seth, tú desintonizas con el ego externo y sintonizas con el ser interno, tu yo superior de primer nivel o de segundo nivel o lo que quieras. Lo puedes decir superior o interno o profundo, puede significar exactamente lo mismo. Y entonces sí que puedes tener noticia de esas pulsaciones. Vuestra conciencia fluctúa de la misma manera. Está aquí y luego no está aquí. Pero el ser físico se enfoca solo en los momentos de realidad física. Claro, claro. Y hace un continuo sucesivo lineal de esos momentos. Lo fabrica, porque solo se enfoca en ellos. No obstante, como la conciencia fluctúa, otras partes de vuestro ser tienen memoria de esos tiempos en que no está enfocada en la realidad física. Claro, hay otras partes con una capacidad de procesamiento muchísimo mayor en la operativa de la mente de lo que tiene el personajillo humano y su mentecita material, que sí que son conscientes de esas fluctuaciones, pero están enfocados en otros planos de experiencia, de menor densidad y menor limitación de la capacidad de procesamiento de su mente. Y esta es también una parte de la totalidad de vuestra existencia. Esto no es ni la mitad de complicado de lo que parece, dice Seth. Por ejemplo, recordéis o no vuestros sueños, hay una parte vuestra que puede, bajo hipnosis, recordar cada sueño que habéis tenido en toda vuestra vida. Id a una sesión de regresión hipnótica y comprobadlo por vosotros mismos, si lográis vencer la sensación de que os lo estáis inventando. Importante. Si no la lográis vencer, no.
Así que una parte de vosotros recuerda esos no momentos de cuando no estáis enfocados en la realidad física, cuando vuestra existencia está en otra dimensión de realidad enteramente distinta, y vosotros estáis percibiendo lo que yo llamaría, dice Seth, en vuestros términos de referencia, no intervalos. Los intervalos en los que no estáis aquí. Me gusta más la denominación de no intervalos que la de no momentos. Es más apropiada. Art-O. ¿Es este no intervalo un momento de nuestra existencia? Set, desde luego que lo es, en esta existencia. Y estos no intervalos son también momentos en otras dimensiones de la realidad, claro. Un no intervalo aquí es un intervalo en otro plano de experiencia que tienes, en otro nivel dimensional. Y el no intervalo de allí es un intervalo de aquí, claro. Y así multiplica por millón, por decir algo. Multiplica por indefinido e innumerable, que podría llegar a ser cercano a infinito. Jim H. ¿Se podría comparar esto a la luz rotatoria de un faro? Sí, si te gusta esa analogía. De nuevo, Art O. La analogía que me viene es de una onda electromagnética, una onda portadora que luego es rectificada. Los intervalos son las pulsaciones positivas y los no intervalos las pulsaciones negativas. Set, por eso me dirigí a ti. Art O. ¿Existen más de dos pulsaciones? Set, efectivamente. Y la totalidad del ser es consciente de todas estas otras realidades. No quiero parecer desagradable, pero todos vosotros os conocéis a vosotros mismos y conocéis vuestros fallos y debilidades. ¿Por qué entonces suponéis que el ser que conocéis es el único ser que sois? Buena pregunta. Mira a tu izquierda y ve como en los dos espejos enfrentados de un ascensor, una línea de realidades paralelas en las que hay otro personaje que se parece a ti, y miras a la derecha y exactamente igual. ¿Por qué suponéis que el ser que conocéis es el único ser que sois? Posiblemente se os ha ocurrido pensar que tenéis capacidades que no estáis utilizando, que otras realidades que están conectadas con vuestra existencia más profunda no se están expresando en la existencia que conocéis. Le dice Set a Art O, dirigiéndose a él. Quiero que pienses en las implicaciones de lo que he dicho relativo a los intervalos. Decisión alternativa. Decido casarme con fulanita. Se genera una línea temporal alternativa en la que decido no casarme con fulanita. En el intervalo de la línea A me estoy casando con fulanita y en el no intervalo de A, que es el intervalo de B, estoy conociendo a menganita en vez de casarme con fulanita. Jim H. ¿Podría un no intervalo ser un intervalo positivo en otro aspecto de nuestra existencia? Es lo que le está diciendo Seth a Art. Sí, y ellos no percibirían vuestra existencia aquí, porque para ellos sería un no intervalo. Claro, en A te casas con fulanita y en B conoces a menganita. En A, conocer a menganita es un no intervalo. En B, casarte con fulanita es un no intervalo. Jim H. ¿Podría esto ser la clave de la existencia simultánea de todas nuestras vidas? La clave del no tiempo, de la simultaneidad. Sí, por supuesto.
Y alguna noche os diré que deberíais cambiar vuestra concepción de la palabra vidas. Claro, para nosotros una vida es algo lineal. Y no sucede así. Es que lo que es simultáneo es cada segundo, por decir algo. Cada décima de segundo simultánea. Claro. Es simultáneo el evento que tu capacidad de procesamiento es susceptible de acometer. Por ejemplo, con la capacidad de procesamiento de un humano, un segundo es suficiente para tener una sensación. Y entonces tú podrías tener simultáneas sensaciones en un segundo. La de miedo, la de alegría, la de calor, la de frío, todas a la vez. Bueno, en una capacidad de procesamiento de una mente no limitada como la del humano, muchísimo mayor, la simultaneidad podría ser en fracciones de un segundo, un milisegundo, un nanosegundo, simultáneos, porque tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor su mente. En una capacidad de procesamiento muchísimo menor, imaginaos, pues la de un vegetal, pues ahí la simultaneidad sería igual pues de 2 meses. O me lo invento, en 2 meses crece mucho un vegetal, de 20 segundos en vez de 10, yo qué sé, 20 segundos en vez de 1, como he dicho el humano, no lo sé. Estoy especulando completamente. Decía Seth que pensamos en lo que queremos decir cuando usamos la palabra vidas y que veamos cuán limitado es el término. Es un término sucesivo lineal. Voy a terminar nuestra sesión, pero tengo que hacer un comentario. Esto ya lo he dicho antes. Estáis tan muertos ahora como nunca vayáis a estarlo. Bien, si entendéis este comentario y pensáis en él, comprenderéis que hay mucho más tras lo que he dicho esta noche. Claro, porque todas estas experiencias, en realidad, desde un punto de vista superior, son ilusorias. Bien. Art O. ¿Entonces estamos tan vivos ahora como lo hemos estado siempre? Correcto. Excepto que en la vida en la que estáis ahora implicados, no os enfocáis en el potencial total de vuestra vitalidad. Claro. Para enfocarse en el potencial total de tu vitalidad, tienes que estar en el nodo generador de esa entidad. Y ahí, aguas abajo, eres consciente del potencial total de tu vitalidad. Porque las has generado tú desde un punto en el que eres consciente de todo ello. En un diseño de experiencia de personaje muchísimo menos limitado que el diseño de experiencia de personaje humano. Janice, ¿hubo un continente llamado Mu? Esto es muy interesante porque Ramta habla del continente Mu y Crión también habla de Mu y Tobías habla de Mu. Sí, lo hubo. Bien, no quiere seguir por ahí Set. Os pido que recordéis vuestros sueños. En vuestro contexto os diré, de nuevo, no solo que recordéis vuestros sueños, sino que aprendáis a despertaros en medio de ellos. Los sueños lúcidos y los viajes astrales. Los reveladores quieren que hagamos sueños lúcidos y viajes astrales, que hagamos, que aprendamos a ser conscientes, rememorados, lúcidos y voluntarios dentro de nuestros sueños. Y daros cuenta de que podéis manipular dentro de ellos. Sois vosotros los que les dais forma, son vuestros, no algo en lo que os veis lanzados y sobre lo que no tenéis ningún poder. Janice, ¿estamos usando nuestra existencia igual que un sueño? Lo que acabo de decir se aplica a lo que has dicho. Nuestra existencia de personaje humano físico material
es el sueño de otra conciencia superior. Superior, entre comillas. Pero en un contexto más amplio, nuestra existencia humana físico-material es un sueño que vosotros habéis creado, en otro nivel. Cuando seáis conscientes de que sois vosotros mismos los que le dais forma, tendréis acceso a la memoria de vuestro ser total. Para eso hay que hacerse consciente, para eso hay que saturarse de esta información, pensarla, practicar. Y cuando seáis conscientes de que de igual manera sois vosotros los que dais forma a los acontecimientos de vuestra vida, aprenderéis a tener el control de la totalidad de vuestra conciencia en cualquier aspecto en que ella se muestre en esta vida. ¡Wow! Con todo esto os daréis cuenta de que no sois impotentes. Recordad también que esta vida es una dimensión de experiencia y de realidad. Un plano de experiencia. Aun cuando sea un sueño en un nivel superior de realidad en el que tenéis vuestra conciencia más amplia. Lo que significa que los personajes de nuestros sueños son reales, igual que nosotros somos reales como sueño para otro personaje de mayor capacidad de procesamiento mental y mayor evolución espiritual. Un personaje superior, dícese. Bien, pues aquí acaba la transcripción de esta excelente sesión de clase de percepción extrasensorial que tuvieron Seth Jane con los alumnos de Jane y que se tocaron temas pues realmente muy interesantes. Para nuestra siguiente sesión continuaremos con el apéndice y lo mismo que hemos visto la sesión de la clase del 5 de enero del 71, en la siguiente veremos la sesión de la clase del 12 de enero del 71. Esto lo veremos en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.